Aquí está. Bueno, por instrucción del pastor y mi privilegio, eh, los pastores han determinado que yo continúe con este tiempo de enseñanza de la parashá, más que de la parashá de la Torá. Vamos a irnos tan lento como queramos, no hay afán. Inicialmente habíamos pensado en un ciclo trianual, pero imagínense si llevamos como 3 semanas o 4 en 3 versículos. Entonces no hay afán, no hay afán y yo creo que es mi intención por lo menos que hagamos como un hábito y desarrollemos unas habilidades. Al principio va a ser muy difícil, yo entiendo y yo sé que muchos de nosotros luchamos todavía con muchos temas, el asunto de los lenguajes originales, el tema de eh, bueno, ciertos principios pues, que hemos acuñado como la armonía teológica de toda la escritura, el pensamiento hebreo del siglo I, el contexto de las escrituras, como herramientas que son vitales a la hora de uno verdaderamente entender qué es lo que dicen las escrituras. Gloria al Padre que cada vez pues, nos ha entregado más, nos ha inquietado más, entonces cada vez como que le vemos más el sentido a las escrituras. Tenemos una ambición muy grande, pues, de ver la Torá, como lo mencionaba, con todo detalle, tratando de sacar lo más posible, pues, el mayor sentido, el mayor entendimiento, el poderlo conectar con el Brit Hadashah. Estos términos cada vez se nos van a volver más familiares. Al principio uno decía, ¿qué? ¿Yeho qué? Y uno pues se confundía, le decía Hashema, Yehoshua, confundía los términos, y se le hacía un nudo en la cabeza, pues en la medida en que los vamos usando, cada vez vamos a familiarizarnos más con esos términos porque, porque es importante, es muy importante. Eh, Vamos a hacer un ejercicio hoy. Para algunos de los que están aquí puede que sea repetitivo, pero lo voy a hacer porque entiendo que es una manera didáctica de entender, de asimilar por qué es que lo estamos haciendo de esta manera. Eh, voy a, voy a ver, si yo conozco muy ligeramente, muy superficialmente un tema, a ver, por ejemplo, yo con quién, por ejemplo, Elenita, hablando de temas bancarios, si uno no conoce nada del tema de los bancos, las preguntas que puede hacer son preguntas muy superficiales, ¿cierto? Son preguntas pues muy obvias y que para muchos podrán ser incluso sí, demasiado elementales. Pero a medida que uno se mete en el tema de los bancos y profundiza, pues cada vez puede hacer preguntas más elaboradas, ¿cierto? Voy a hacer un ejercicio con ustedes. Vamos a suponer que todos los que estamos aquí somos demasiado, a ver, tenemos muy poco conocimiento, un conocimiento muy superficial de las escrituras. ¿Qué preguntas podemos elaborar de Bereshit?
¿Qué preguntas podríamos elaborar acerca del capítulo 1 de Génesis? Pues les voy a dar algunos ejemplos. Alguien podría llegar y decir, bueno, ¿qué significa Berechit? ¿Por qué no dice Génesis? Eso sería una pregunta muy obvia para alguien que, digamos, apenas está como entrando, ¿cierto? Eh, ¿Y quién es Elohim? Eso es lo mismo que Dios. ¿Por qué no dice Jehová o Señor? Eh, ¿Cómo puede haber un día si el sol todavía no existía? Hablando del día primero. ¿Qué significa que la tierra estaba desordenada y vacía? Pues, ¿cómo puede algo existir sin forma? ¿Por qué Elohim tardó 6 días en crear todo si él es infinitamente poderoso? No podía hacerlo en un instante, hacer así, ¡pa! Y ya, listo. ¿Qué significa que Elohim o Dios creó al hombre a su imagen? ¿Eso es que se parece físicamente a nosotros o qué? ¿Quién escribió el Génesis? Si, si nadie estaba ahí, nadie que viva, pues todavía pues, estaba en ese escenario. Algunas son preguntas que tienen su, ¿cierto? Tienen su fondo. Son como esas preguntas buenas que hacen a veces los niños y lo dejan a uno mirando para el techo. Pero a medida que uno se adentra en el tema, uno puede hacer preguntas más elaboradas. Vamos a ver algunas preguntas un poquito más elaboraditas. Por ejemplo, eh, ya esto lo hemos visto. ¿Debe leerse Génesis, Bereshit 1.1 como una declaración independiente o como una frase, una cláusula temporal dependiente? ¿Y qué implicaciones teológicas tendría una lectura o la otra? O sea, ¿qué implicaciones tendría de decir, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Eso es una cláusula sola, independiente. Pero decir, cuando Elohim creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué implicaciones teológicas tendría una cosa o la otra? Eh, ¿Cuál es el sentido funcional de la luz en el día 1? Si no había luminarias, ¿cierto? Entonces ¿qué representa esa luz? Dios. Representa revelación, orden, ¿cierto? Mashiach reencarnado o hay algo más. ¿Qué significado tienen los verbos que se usan en el primer capítulo de Génesis? Que son para hacer algo, que son bará, asá y yatzar. Pues vamos a ver, ¿cierto? ¿Se usan indistintamente en el relato o tienen una connotación? ¿Por qué se usa Ejad en el día 1 y no Rishon, que es día primero? No se dice día primero, sino se dice el día 1. ¿Por qué? Se dan cuenta que, pues, a medida que uno va metiéndose, como ahorita en el ejemplo de Lenita, cuando alguien conoce muy bien el tema de los bancos, las preguntas que elabora tienen mucha profundidad, ¿cierto? Y cada vez a medida que uno profundiza, uno discierne más diferencias. Creo que alguna vez he mencionado eso. A medida que uno se mete en un tema, puede discernir diferencias en ese tema. Por ejemplo, si, si alguien no tiene para nada sido espiritual, y ni metamos el Ruach ahí, pues, pero nadie, nunca le inquietó nada el tema espiritual. Entonces él dirá, bueno, es que todas las religiones son iguales. En unas
al Dios de una le llaman de tal forma, al Dios de otra le llaman de tal otra manera, pero todos son el mismo, porque Dios no existe sino uno, pues, y entonces, y todos vamos detrás del mismo, entonces es lo mismo. Pero alguien que conozca la escritura y alguien que haya caminado dice, no, no, no todos son iguales. De hecho que hay unos que se parecen mucho y creen que son iguales, pero no son iguales. Su Dios es diferente al Dios de las Escrituras. Entonces, quiero que vamos metiéndonos en esta sintonía porque vamos a forzar un poquito el entendimiento. Siempre pensando que a medida que lo conozcamos más, les prometo que nos vamos a enamorar más de él. Ese es el objetivo al final. Y obviamente, enamorándonos más de él, como ahorita oraba, pues cada vez vamos a ser más obedientes a su palabra. ¿Por qué? Porque todos los que hemos tenido hijos sabemos que la mejor expresión del amor es la obediencia. Entonces, ¿cómo obedecer algo que no conocemos? ¿Cómo puedo ser obediente a él si no sé lo que me está pidiendo? Bueno, una corta introducción allí. Ahora voy a compartir una presentación y me dicen si estamos viendo allí. Sí, ahí está. No la voy a volver a pasar porque obviamente no voy a dar el mismo tema que ya hemos pasado por ahí. Pero dentro de la introducción se me ocurrió que podría ser útil algunas otras consideraciones. O sea, voy a poner como unas condiciones adicionales para que las miremos y nos llenemos un poquito de paciencia. De nuevo, yo sé que es difícil, pero eh, voy a contarles un poquito antes de eso, de mi experiencia personal. Hace por ahí 10 años, cuando los pastores, gloria a Dios que en esta congregación esto entró por vía de los pastores, entramos en este tema de eh, el Shabbat, las fiestas. A veces no me gusta tanto llamarlo como raíces hebreas porque si uno por curiosidad va a la web y pregunta por raíces hebreas, salen unas bestialidades que me han dicho. Entonces no quisiera uno como como considerarse en ese grupo. Eh, pero, pero hay algo de eso, ¿cierto? Entonces, los pastores empezaron con este tema y, y muy rapidito, por la gracia del Señor, Él como que le dice a uno, bueno, si tú puedes, luego consideramos como que el Shabbat es como una puerta, porque es un mandamiento misterioso. Es un mandamiento que es como el Señor dice, mira, si tú puedes obedecer este mandamiento, tengo más para ti. Si uno se queda chapaleando ahí y como revolcándose contra el tema, él dice, bueno, no hay afán, yo te espero, pero entonces no te voy a dar nada más, pues porque si no puedes con esto que es como tan básico, entonces no estás preparado para que recibas algo más. Empezamos con mucha disposición, empezamos con un amor muy tremendo y con una pasión por esto. Eh, los que de aquí pues estaban en esos días con nosotros, eh, bueno, éramos no apasionados, sino obsesivos con el tema. Y forzamos mucho el cerebro y incluso esto redundó, que lo hemos comentado en alguna oportunidad, redundó como en una pérdida de cercanía con el Señor. Cuando uno fuerza mucho el cerebro, a menos de que haya una intención de mantener su intimidad con Él en sus tiempos devocionales,
uno pierde distancia. El cerebro se vuelve así, pero el corazón se encoge y es un peligro. O sea, pues hay que estar siempre en balance. Todo para decirles que en esos días, yo me acuerdo que muy rapidito, pasados tal vez unos poquitos años, entendimos varios que los lenguajes originales se hacían vitales. Se hacían vitales, ¿por qué? Porque, como vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer, eh, si uno lee el texto plano en español, se queda con casi nada de la escritura. En muchos casos se queda con muy poquito. Entonces, la conclusión inmediata es, bueno, o estudiamos los lenguajes originales, o entonces nos vamos a tener que quedar en la posición de que estudie usted y dígame qué cree, ¿cierto? Dígame qué quiere que crea, pues yo lo creo, pues porque si yo no hago el esfuerzo, no puedo, o sea, o no se me da lo de los lenguajes originales, o no tengo el tiempo, o no. Entonces, sí, dígame qué quiere que crea, yo lo creo. Y entonces dijo, no puede ser así, no puede ser así porque vamos a necesitar siempre entonces a otro que crea por nosotros, ¿cierto? Y hicimos un esfuerzo gracias a Dios, digo yo, se dio la pandemia, porque la pandemia fue el escenario ideal para uno poder sentarse y estudiar. No había mucho más para hacer, entonces aprovechamos el tiempo y estudiamos los lenguajes originales a un nivel que nos permite, puede que no hablarlo fluidamente, o hablarlos fluidamente, porque son el hebreo, el arameo y el griego, pero sí nos permite usar las herramientas. Entonces, hemos descubierto unos tesoros maravillosos. Hemos descubierto que las traducciones, como lo he expresado en muchas ocasiones, las traducciones no fueron inspiradas. Las traducciones pasaron por el filtro de alguien, ¿cierto? Alguien manejaba los dos idiomas, entonces leía en hebreo y decía, aquí la escritura está queriendo decir tal cosa, y lo pasa al lenguaje destino. Pero para hacer eso, esa labor no es inspirada, esa labor pasa por la cosmología, o sea, por la manera de entender las cosas. Los títulos de la escritura tampoco son inspirados, entonces algunas veces los títulos condicionan la interpretación del texto, fatal también. La división en capítulos tampoco es inspirada. La división en versículos tampoco. E incluso las marcas masoréticas, ustedes saben que en los lenguajes originales el texto eran puras consonantes. Eran puras consonantes y entonces sin vocales, sin pausas, sin acentos, sin comienzo y final de una palabra, ni siquiera tampoco de una idea o de una idea, por decirlo así. Entonces era supremamente difícil. Bueno, ellos, los masoretas, hicieron un trabajo excepcional para ponerle esas marcas vocálicas para que cualquier persona que tuviera acceso pues, que pudiera leer los lenguajes originales, por lo menos la pronunciara o la entendiera como en la misma forma. Así estuviera en Rusia o en Arabia o estuviera en Perú, donde fuera, ¿cierto? Todos la pudiéramos leer de la misma manera. Pero esa labor tampoco fue inspirada y algunas veces esas marcas confunden el sentido original del texto. Entonces, bueno, esto para decirles de que, para animarlos de que hagamos un esfuercito. Vamos a tratar digamos, de hacer el uso más limitado que podamos de esos lenguajes originales para quedarnos hablando en español entre nosotros. Pero algunas veces se van a dar cuenta que va a ser muy importante, muy valioso y muy enriquecedor poderlo leer desde los lenguajes originales.
vamos a hacer ese ejercicio que les he anunciado. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Yo quiero que leamos, vamos a leer, digamos, hasta del 1 al 4. ¿Quién lee del 1 al 4? Angelita, por ejemplo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Perfecto, perfecto. A ver, por ejemplo, cualquiera de ustedes, Marinita, ¿qué te dice esos 4 versículos? ¿Qué entenderías tú de ahí? Leyéndolo aquí en español, ¿cierto? Obviamente. Aunque sea tienes el micrófono cerrado. Aunque sea, no lo comentes los 4 versículos, pero comenta por lo menos una idea que te venga a la cabeza. Ok, primero les pido disculpas que tengo gafas oscuras, perdí mis gafas. Dale. Y no veo nada. Por eso tengo las gafas oscuras, se lo comenté a la pastora, le digo, ay, no sé qué voy a hacer, pero aquí estamos, Ivancito. Vale. Bueno. ¿Alguna ideita que te quede, digamos, de esos 4 versículos? Del texto en español. Leo el texto en español. Bueno, el primero, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, lo que estábamos... No mires lo que ya hemos estudiado, sino mira lo que estás leyendo. ¿Qué dice ahí en español? Que antes de que creara todo, lo primero que Dios hizo fue el cielo y la tierra. Eso era lo que al principio, de hecho, enseñábamos a los niños, mira, esto es lo que Dios empezó a hacer, la creación. Exacto. O sea, como que al principio no había nada y creó, y es la creación. En un momento, en el comienzo de todo, Él creó los cielos y la tierra, es lo que dice ahí en español, ¿cierto? Sí. Y decíamos la creación, como que lo reducíamos, ¿no? A eso. Sí. A solamente la creación. Además, como que toda la creación lo resumíamos como en una palabra, ¿cierto? Sí. Bueno, otra idea. ¿Quién más dice algo ahí? Otra idea que les venga de ahí de ese texto en español. Yo leía en el versículo 4, pues lo hubiera interpretado como ese día Dios hizo el día y la noche. Muy bueno, muy bueno. Eso es lo que uno pensaría de ahí, ¿cierto? Si nosotros sabemos que la luz viene del sol y dice que en el versículo 3 y dijo Dios sea la luz, eso es como que está creando el sol en el momento, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? Yo, Ivancito, bueno, definitivamente si solo leo el texto en un sentido literario, que lo que indica cada uno de los versículos, mi interpretación es literal, solo veo cosas tangibles, ¿no? No puedo ver lo intangible o la profundidad del texto a nivel, pues, de la revelación espiritual, ¿no? Con Exacto. Lo cual es muy superficial. En sí es una interpretación superficial, ¿cierto? De nuevo, veo materia, veo el poder del Señor y veo contextualizado los 4 versos resumidos en la creación, lo cual empobrece la interpretación y empobrece el entendimiento del texto en sí. Claro. Y por ejemplo, si haciendo uso de esa habilidad que hablamos ahorita, a medida que uno ya como que se mete un poquito más en el texto, ya entre el versículo 1 y el 2,
uno ya vería contradicciones. Porque si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero sí, o sea, ya hay como una contradicción, porque la tierra estaba desordenada y vacía en el principio. Entonces, ¿cómo dice que está creando los cielos y la tierra, pero la tierra ya estaba ahí y estaba desordenada y vacía? ¿Sí se Sí, ve como la contradicción o no? sí, Sí. de hecho, pensaba también cuando lo escuchaba el tema que al no contar con toda una interpretación correcta desde el lenguaje original, el contexto de cuándo se dio la escritura en sí, podemos ampliar el error de asociar otros versículos hacia, por ejemplo, en este caso la creación, por decirle, ¿no? Ujú, ujú. Generalmente le dicen a uno, ah, no, pero es que en Job Satanás fue y retó al Señor, a Hashem, ¿cierto? Sí, Y entró en sus, pues, cerca del trono de Hashem y lo retó para exponer a Job como un siervo fiel e intentar, ¿cierto?, tocar su vida. Entonces asocian que la caída del cielo de los ángeles que estaban con Satanás ya estaban en esa creación, o sea, dentro de lo que es este primer capítulo, ¿no? O sea, ajá, ya había todo un contexto de ángeles, el mal y demás, con lo cual me parece que genera aún más error claro. en asociar, inclusive con otros textos de la palabra, qué había antes de la creación, qué había antes de ese Génesis, ¿no? O en qué contexto se genera ese principio, ¿no? Porque pues sabemos que el Señor es eterno y su tiempo es eterno, ¿no? Entonces me parece que genera más aún potenciales más errores en interpretar los textos. Maravilloso, maravilloso porque mira que así nos veíamos nosotros antes. Nosotros con el texto plano en español y nos creíamos pues, mejor dicho, haciendo unas conexiones y seguramente que muchas de esas conexiones estaban más que erradas pues, porque si uno no capta, si uno no puede extraer el sentido textual de manera objetiva y real, entonces obviamente cuando uno conecta con otros textos está seguramente poniendo palabras en la boca del Señor que él nunca pronunció, ¿cierto? O está haciendo conexiones equivocadas de la escritura. Entonces, miren esto, no quiero alargar más el ejercicio, pero imagínense, esto es lo que nos pasaba a nosotros y ahora miremos un poquito lo que podemos nosotros hacer. No quiero decir, quiero ser muy enfático en esto. No quiere decir que nosotros tengamos la verdad absoluta de todo. Yo creo que nosotros somos como ese ciego que el Señor sanó en dos pasos. Estamos en el paso uno. Estamos en el paso uno y vemos los hombres como árboles y se mueven. En algún momento en el futuro cada vez más cercano, el Padre regresará, nosotros seremos semejantes a Él, estaremos en esa naturaleza tan anhelada que no peca y no muere, y obviamente podremos usar el 100% del potencial con el cual fuimos creados. Y eso nos dará un entendimiento, nos podrá hacer ver claramente como ese cielo. Por ahora nosotros con mucha diligencia y con mucho amor y con mucha dedicación le pedimos al Padre que cada vez nos revele más, ¿cierto? Por ahora Él nos ha entregado unos tesoros muy preciosos que, que agradecemos, ¿cierto? Y que nos permiten ver la escritura con otra óptica. Antes de completar el ejercicio, o completemos el ejercicio para que dejemos ese punto listo. Si nosotros entramos con todas las herramientas y con toda la disposición y con todo
los recursos que ahora tenemos, hemos podido hacer, hemos podido hacer toda esta elaboración. La vimos en la ocasión que yo les di el tema, y el pastor inclusive adicionó unos elementos maravillosos nuevos. Hablábamos, por ejemplo, de que esta expresión Bereshit, que está en estado constructo y que requiere un complemento, significa que no es correcto traducir en el principio, no se debe traducir en el principio. Una traducción o una lectura más acorde con el texto en el lenguaje original sería: cuando comenzó a crear Elohim los cielos y la tierra. Y entonces eso se vuelve como una frase que tiene que ver con tiempo, pero que depende de lo que va a seguir, ¿cierto? Cuando él comenzó a crear los cielos y la tierra estaba en esa condición, ¿cierto? Este verbo, el verbo vará, bueno, entendimos que es un verbo que solamente lo usa el Señor. Siempre que veamos este verbo en el texto, siempre tiene que ver con Dios, nunca tiene que ver con una persona, porque es una creación de manera soberana, libre, poderosa, ¿cierto? Es darle forma con un propósito, y un propósito divino. Entonces eso solamente lo puede hacer Él, nadie más. Y el sujeto de esa frase pues es Elohim. Elohim es el que está creando. Entonces cuando comenzó a crear Elohim los cielos y la tierra, ¿cierto? Así se debería leer. Rápidamente, entonces Elohim, pero Elohim no es simplemente Dios, pues. Si lo traducimos como Dios, perdemos. Elohim es mucho más que Dios, porque Elohim es una palabra plural que implica y que los verbos que se usan con esa palabra en plural están en singular. ¿Qué significa eso? Que está hablando de la pluralidad, o sea, la multitud de sus atributos, y lo está haciendo en una sola palabra. Dios no expresa realmente como todo eso que sí expresa Elohim. De hecho, que esa palabra se aplica a muchos conceptos, como lo vamos a ver a medida que avancemos en los textos. Nos vamos a dar cuenta que esa palabra se usó en relación con los jueces de Israel, en relación con otros dioses. Entonces el contexto donde aparezca esa palabra es crucial, es fundamental. El contexto define a qué se está refiriendo. Y esta palabrita, et hashamaim bet haaretz, o sea, los cielos y la tierra. Los cielos en plural, la tierra está en singular. Y esta palabrita et no se traduce, porque esa palabrita es una partícula que se usa en el lenguaje original para decir que la parte anterior el objeto directo va a ser lo que sigue, ¿cierto? Esa particulita lo que hace es conectar la primera parte de la frase con la última parte de la frase, y no se traduce. Ahora, todo esto que estamos hablando aquí es simplemente la traducción textual. Ni siquiera hemos entrado a la parte alegórica, ni a la parte, los otros niveles de interpretación. Les dejo solamente una. Miren esto. Entonces, solo para endulzarlos, pues, miren esto. Aquí está.
Mire las cosas que salen de poder usar estos recursos. Jamás, jamás saldría algo así en el lenguaje español. Miren esto. Miren esto. No quiero que se detengan no quiero que se llenen la cabeza tratando de ver qué son esa cantidad de caracteres, pero les voy a explicar algo. Esto aquí es una sola palabra. Contemos, una. Esto es Bereshit. Esta es la segunda palabra, Bará. Esta es la tercera palabra, Elohim. Esta es la cuarta palabra, Et, esa partícula que les decía. Esta es la quinta palabra, Hashamaim, los cielos. Con esta es la sexta palabra, Beet. Y esta última es la séptima palabra, Haaretz. ¿Listo? ¿Cuántas palabras son? 7. 7. Ok. 7. Resulta que en la mitad de toda la frase está esta partícula, et. Esta primera letra es la primera letra del alfabeto, el Aleph. Y esta segunda letra es la última letra del alfabeto, Tav. Aleph, Tav. Imagínense que cada palabra estuviera en una de las cañas de la menorá. Y en la caña principal está Et. Et como el alfa y el omega, el Aleph y el Tav. O sea, Yehoshua HaMashiach en la caña central de una menorá, de esas 7 palabras. ¿Cuándo uno en la vida va a hacer eso en español? No sé si me hice entender. Sí. Se cogió la idea. O sea, Claro. si nosotros pudiéramos poner cada palabra en una de esas 7 cañas de la menorá, la caña central, que es digamos, la más importante, La más alta. en la caña central estaría esa partícula Et. Et es el Aleph Tav. El Aleph Tav es el principio y el final. El primero y el último. El alfa y el omega. ¿Qué es eso? Yehoshua HaMashiach. Principio y fin. ¿Qué tal esa? Esas cosas las podemos hacer si nosotros entramos a medida con la luz que el Padre nos vaya dando, sin afanes y sin presionarnos, ¿cierto? Si queda por lo menos hoy esa ideita de las maravillas que podemos tener en los lenguajes originales, pues nos va a animar a ser un poquitico pacientes y no cerrar el entendedor así como quien dice, a mí no me diga nada de eso, yo no quiero saber nada, más bien dígamelo en español, ¿qué quiere usted que yo crea? Yo lo creo, ¿cierto? Movernos un poquito de esa posición. ¿Listo? Sí la agarramos. Volvamos otra vez a la presentación y vamos, no quiero alargarme con esto porque esto ya lo vimos, ¿cierto? Pero miren todo el desarrollo que hicimos solamente los primeros versos de la escritura. Para desembocar en algo muy precioso también hicimos unas conexiones con el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, ¿cierto? Y llegamos a mencionar que en ese primer verbo, en ese primer verso de Bereshit, ese primer verso de Génesis 1, no porque lo esté diciendo textualmente el verso, ni siquiera en el lenguaje original, sino porque ahí entra otra de las cosas maravillosas que el Padre nos dio, y es esto, es poder ponernos
los lentes del Evangelio y poder mirar la Escritura. El que permite que nosotros podamos ver a Yehoshua en el primer verso de la Escritura, de toda la Escritura, es el Nuevo Testamento, el Evangelio. Entonces resulta que en el Evangelio, de nuevo, no va a pasar muy rápidamente por aquí, pero solamente estoy mencionando estos elementos para que veamos las maravillas que se pueden hacer. Dice la palabra que crea y restaura. En Juan veíamos que el verbo se hizo carne, ¿cierto? Y ese verbo, esa palabra, es la palabra creadora de Génesis 1. Entonces es Yehoshua como la palabra actuando en Bereshit. ¿Y quién más? En el Brit Hadashah también se revela con claridad que ese Yehoshua también es la sabiduría, o sea, él es la sabiduría de Génesis, él es la palabra de Génesis, él es la luz y es el Reshit. Todo eso lo vimos gracias a que podemos usar estas herramientas. ¿Sí? De nuevo no voy a pasar por todo eso que ya lo exploramos de una manera, a menos de que alguien tenga alguna inquietud con esto, pero ahora sí me voy a devolver a estos elementos que quería revisar con ustedes de la introducción, que son como las bases que vamos a poner para que junticos vamos a descubrir estos tesoros de la Escritura, usando los recursos que el Padre nos ha dado y bueno, que Él mismo nos vaya revelando y nos dé entendimiento. Esta primera parte ya la había mencionado, no la voy a repasar, pero dice, leer, a ver, alguien que lea, Luzma, si quieres léete allí y vamos Listo. pausando y vamos explicando. Leer desde la perspectiva hebrea, no griega o moderna. El pensamiento bíblico es funcional. ¿Para qué sirve? No ontológico. ¿De qué está hecho? Cíclico, profético, no solo lineal e histórico, enfocado en propósito y obediencia, no en conceptos abstractos. Ejemplo, luz, que está en el primero, el versículo 3, no es energía fotónica, sino orden, revelación y vida. Siempre pregunta, ¿qué entendió Israel antiguo con este texto? No que entiendo yo desde el siglo XXI. Exactamente. ¿Qué entiendo yo desde el siglo XXI? Sí, o sea, hay que, para meternos en este primer capítulo de Génesis, la idea es mirarlo desde la perspectiva hebrea, no griega y menos todavía moderna, ¿cierto? Dice que el pensamiento bíblico es funcional. Como vamos a ver aquí en estos primeros versículos de Génesis, importa mucho la función, el propósito, más que la composición, la materia o el comienzo de la creación de la materia. No es un pensamiento lógico, sino es más bien funcional. Más bien funcional, porque vamos a ver que el tema dominante aquí es el Señor tiene una intención en la creación. Y para, digamos, materializar esa intención, Él le da orden a esa masa sin forma que había inicialmente. Y todo va apuntando a un propósito que Él tiene. Y el instrumento que Él quiere usar es el hombre. Entonces mire que todo el tiempo es función,
gobierno, propósito, imagen de él, ¿cierto? Ese es como el lenguaje. Si lo miramos así, vamos a entender muy bien ese capítulo 1 de Génesis. El siguiente punto. Gabrielito, ¿querés leer? Libera el micrófono. ¿Sigue cuál, Ivancho? Dale. Usar la escritura. Usar la escritura para interpretar la escritura. Interpretación canónica. Sigue. Berechit no debe leerse aislado, sino a la luz de la Torá completa. Éxodo, Levítico, los profetas, Isaías, Jeremías. No alcanzo a ver bien, Ivancho. El No Brit alcanzo. Hadashah. Gracias, Gabrielito, no te preocupes. Nuevo Ok. pacto que confirma lo revelado en Bereshit. Ejemplo, la promesa de la simiente solo se entiende plenamente con Romanos 5, Gálatas 3 y Apocalipsis 12. Si no vemos esos textos en el Brit Hadashah, nos pasa lo que le pasa a nuestros hermanos de Israel, judíos. Imagínense, tienen el lenguaje original. Ellos fueron los depositarios de los textos, pero como no pueden reconocer a Mashiach, no tienen el Evangelio. Entonces, ¿qué se vuelve la Torá? Un libro de reglas, ya, no más. Pero cuando nosotros nos ponemos los lentes del Evangelio y podemos conectar la escritura de la forma que lo está mencionando esta parte, entonces la escritura cobra vida, ¿cierto? Ya ahora sí entendemos. Dice, la armonía de toda la escritura es clave. Una sola historia, un solo mensaje, un solo Salvador, Yehoshua. Saque a Yehoshua de la ecuación y no se queda, o sea, nos quedamos sin nada. Siguiente. ¿Quién lee? Tengo aquí el... John Iván, yo leo. Dale, Bueno, Leo. dale, Adrián. Dice, respetar los géneros literarios y recursos lingüísticos del hebreo. Bereshit usa repeticiones, paralelismos y estructuras simétricas. Palabras con múltiples capas semánticas. Semántica es de significado, ¿cierto? Sigue. Bueno, no sé cómo pronunciar lo que sigue ahí. Adam, sí, ejemplo, Adam, Nefesh, Bara y Top, ¿cierto? Barab, Bara y Tob. Muy bien. Ok, Géneros, gracias. Géneros que combinan narrativa histórica, poesía estructurada y teología revelada. Error común, leerlo como si fuera un relato moderno o una crónica científica. El enfoque es teológico y profético, no técnico. ajá, muy importante. Si uno no sabe la temática de Bereshit, entonces puede pensar que esto es como un libro científico. Entonces le empieza a buscar todos los peros en el método científico y todas las lagunas de lo que no expresa y lo desvirtúa y no saca absolutamente nada de ahí. ¿Y cuál fue el error? Hombre, no lo miraste como fue originado el texto y con el propósito que tiene el texto. Entonces, eso es algo también para tener en cuenta. Siguiente. Tejani, ¿quieres leer? Es que Ivancito está tan pequeñito que yo no veo. No lo puede Ay, ampliar.
Sí, claro, clarísimo, creo que sí. A ver, ahí está mejorcito, ¿o no? No lo veo, Iván. Está Solo mejor. veo, solo veo introducción. No, no lo puedo ver. Tranquilita. Distinguir quién puede leer ahí. Si quieres lo Sí, yo, leo. yo, yo miro a Estefany. Dale, Dale. dale. Distinguir entre revelación divina y añadidos humanos posteriores. Muchos malentendidos vienen por versículos mal divididos, añadidos tardíos, vocabilización masorética que altera sentidos, tradiciones extrabíblicas como mitos sobre los nefilín o doctrinas griegas como el alma inmortal o la Trinidad. Vuelve siempre el texto hebreo original y a los principios revelados directamente por Elohim. Ajá. Entonces, eh, la idea es ir al texto lo más original posible para poder no extraviarse, ¿cierto? Miren los daños que hacen estas doctrinas. Eh, empezamos a ver Elohim. Luego decimos que la palabra fue, la palabra pronunciada fue el vehículo para crear. Y luego vemos el espíritu moverse sobre las aguas. Y dice, yo, ahí está la Trinidad, ahí está preciosa. Ahí ya se demostró. Entonces, ¿y qué es lo que nos está pasando? Estamos mirando el texto con un tremendo prejuicio formado desde que estábamos chiquitos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Es un misterio, no pregunte, cuando lleguemos allá vamos a saber. Y ahí nos quedamos. Y entonces es un problema. Esto otro, ¿qué dice? Puedo leer. Claro, Introducción. Buscar siempre el hilo de redención, el Evangelio en Berechit. Cada parte de Berechit revela aspectos del plan redentor. El Creador soberano, capítulo 1. La caída y la esperanza mesiánica, capítulo 3. La elección y pacto, Noah, Abraham. La fe, la obediencia, la simiente, la promesa. El mensaje central es, Dios viene a redimir al hombre caído por medio de su palabra hecha carne, Yehoshua. entonces es maravilloso. Tenemos que tener siempre, o sea, como que con un lado del cerebro mirar el texto y entenderlo, pero con el otro conectarlo inmediatamente con Mashiach y el plan redentor, porque esa es la temática dominante por toda la escritura, ¿cierto? Entonces, leerlo así, hacemos que el texto cobre vida. Bueno, voy a parar aquí un segundito y ahora todo esto lo vimos cuando yo di el tema. ¿Qué horas tenemos? 9:02. No sé si acerca de el primer día de la creación tenemos inquietudes. ¿Hay alguna pregunta? Algo que no... Sí, Angelita. Irancito, te pido que me repitas el concepto del Ejad inmerso en esta parte, por favor. Ok. Sí. Si uno mira el relato de Génesis, los 7 días de la semana, 2 días de ellos no tienen un ordinal. Uno es el primero y el otro es el séptimo, ¿cierto? El séptimo es Shabbat y el primero
no se llama primero, sino se llama Ejad, porque ese primer día, en ese primer día fue la luz, y la luz es el rector del resto de la creación. Y es como el día uno, es como el patrón de todo lo demás que va a seguir. Listo. No es Ivancito, cuando uno dice el primero, entonces uno dice, bueno, en el primero pasó esto, en el segundo tal cosa, pero es que el día uno, tanto es que se habla inclusive de varios días Ejad a través de toda la historia de la humanidad. Uno es este del día primero, otro es el día que Mashiach resucitó, es como una nueva creación. Otro es el día que Él va a regresar, en donde vamos a ser transformados igualmente en una nueva creación. Y otro es Shemini Atzeret, son 4 días Ejad, ¿cierto? En todo el plan divino de principio a final, porque son días que representan como un cambio, como una nueva creación. No sé si me hice entender. Sí, Y Ivancito. de esa manera, simplemente por asociación, pensemos en esos otros 3 días que les mencioné y se van a dar cuenta que Mashiach, cuando resucitó, hace que todo aquel que lo mire, que lo vea, pues que crea en él, sea una nueva creación. Eso es lo que traduce ese un día Ejad. Y cuando Él regrese, estamos en una naturaleza todavía caída, pero vamos a ser transformados en una nueva creación, en una nueva naturaleza que no muere ni peca. Y cuando se dé Shemini Atzeret del día octavo, nuevos cielos y nueva tierra. Mire que todo habla de son como puntos de inflexión. No me gusta usar la palabra, suena complicadita, pero es como un cambio abrupto de estado, ¿cierto? Un cambio así repentino de estado. ¿Sí me hice entender o no? Sí, Ivancito, gracias. Eh, ¿Alguna otra inquietud? Hay muchas preguntas, pero a ver, no quiero hacerlas yo, sino ¿qué inquietudes? ¿Con qué nos quedamos de ese primer día de la creación? Para que pasemos al segundo y luego al tercero. Ivancito, tal vez compartir más allá del conocimiento, ¿cierto? Y tratando de hacer una introspección, de absorber esto de una forma de revelación de la bondad del Padre y la riqueza espiritual que esto trae a mi vida. Pensar en la palabra, de hecho he estado meditando sobre la palabra bara, Bereshit bara, y me encanta, o sea, de verdad que enriquece mi espíritu, sobre todo en el plano de que es un verbo solo atribuido a Hashem. A mí eso me parece de un valor y algo tan precioso que me conmueve, y a la vez pensar que en esa creación del Padre es como, se utiliza como un verbo pasado, pero pareciera un pasado continuo, ¿no? Porque, y puede sonar ilógico, pero es como Él siempre está creando, ¿cierto? O sea, nosotros, una semilla siempre va a dar vida, ¿cierto? Si se riega, si sigue como toda su metamorfosis, pero es muy interesante pensar que esa vida y esa creación no para, ¿cierto? Esa vida está siempre renovándose por el poder del Padre, y eso me genera un gozo por dentro muy, muy particular, y ver cómo esto se enmarca en, pues lo asociaba a las palabras de Pablo cuando dice que la creación está gimiendo, ¿no? Y que desde esa creación hasta ese punto de Pablo de tocar ese versículo, esa creación del Padre quiere justicia, ¿no? Y con lo cual
hacía como todo, como una introspección o tratar de entender con profundidad ese verbo, bara. Maravilloso, maravilloso lo que dices, Elenita, porque me trajiste a la memoria un pasaje en donde el Señor es cuestionado en un Shabbat y él dice, mi padre hasta ahora trabaja, él no ha parado de trabajar, no para porque el objetivo al final es uno y amerita todos los movimientos en todas las direcciones por todos sus escogidos. Y dice, él lo expresa así, mi padre hasta ahora trabaja, ¿cierto? Bará tiene una connotación de ordenar y ordenar con un propósito. Así lo debemos entender. Más que crear de la nada es coger algo desconectado, sin propósito, sin función, ¿cierto? Y por eso, miren que se ha vuelto una frase de cajón, es que Dios es Dios de orden. Pero es que aquí lo estamos viendo en acción. O sea, el orden para el Señor es, no me gusta usar esa palabra, pero casi que es una obsesión. O sea, el orden en el Señor es una regla, más bien. El orden en el Señor es una regla. Entonces, todos estos capítulos hablan de, hay dos palabras que se vuelven muy dominantes, si lo han sabido detectar. Una palabra es ordenar y la otra es separar. Crear como ordenar y separar. Esos dos verbos se vuelven súper dominantes de aquí para abajo en el texto de Bereshit. Y es ordenar algo que no tenía forma, no tenía función, no tenía propósito, y ordenarlo para que tenga precisamente eso, una intención, un propósito, una función, en donde todo apunta a que lo que está creando es un ambiente en donde el hombre, su creación final, pueda habitar y pueda representarlo en esa creación, siendo su imagen misma. Ese era el plan. O sea, mire, vamos a ver que él, bueno, crea inicialmente la luz, y la luz, decimos entonces, es aquella que separa, ¿cierto? Lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano, ¿cierto? Luego coge las aguas de arriba y las separa de las aguas de abajo, lo vamos a ver de aquí enseguida. Y esa separación crea un espacio en la mitad en donde potencialmente ya como que casi que puede habitar el hombre. Pero después separa las aguas de abajo de lo seco. A las aguas lo llama mares, a lo seco lo llama tierra, y ya mire que ya va creando, cada vez va teniendo más forma un lugar donde el hombre pueda habitar. Todo apunta a eso. Él está cogiendo una masa sin forma y está creando una tierra maravillosa en donde, su creación final maravillosa, el hombre pueda habitar y pueda hacer, a cumplir ese propósito con el cual fue creado, que es ser su imagen en temas de gobierno, de administración, de ser luz en medio de la oscuridad, ¿cierto? De regir, de cuidar. Ese es algo muy, muy precioso. Ese es el verbo bara. Sí, Tejan, ibas a decir algo. No. O leí el pensamiento nomás. Bueno, o Gabriel, ibas a O No, sea, señor. entendí, ay Dios mío, leyendo el, el versículo 3 y conectándolo con Segunda de Corintios, o sea, todo esto se trata es del hombre, es de nosotros. O sea, toda esta creación, ahora ya sí que lo entendí, se trata de todos nosotros. Porque conectándolo con Corintios, mira cómo dice, porque
Hashem, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Hashem en la faz del Yehoshua. O sea, es wow. Ahora sí que Todo, ya, muy bien, la cogiste perfecta. Todo se trata de wow, se trata de nosotros total. Ay, gracias, Padre, porque esto sí me tenía atormentada. Tú no sabes, Iván, cómo yo he orado por esto. ay, gloria a Dios. Wow, ya Déjame, me abrió mi entendimiento. Gracias, Padre. qué Me bueno. tenía muy mortificada, Sí, pero ahora sí que ya lo puedo explicar correctamente. de eso Wow. se trata, de que hacer el ejercicio Sí, de nosotros tratar de explicarle esto a alguien. exactamente. Sí. Es capaz de explicarlo, es porque lo entendió. Sí, Y, porque eso es lo único que me interesa, podérselo explicar a otro y que yo lo entienda como es. ujú, Ay, Ivancito, gracias. no, ni te deja ni gloria, gloria al Señor. No, esto cumple, a ver, da un gozo muy tremendo en el corazón el poderlo entender, pero enternece mucho el corazón con respecto al Señor que Él piense así de nosotros. Ay, Señor, sí. Que todo lo hizo pensando en Para nosotros. en nosotros, Ay, en nuestra salvación, Señor. Primero que todo, el plan original, acuérdate que el plan original era hacernos a su imagen y semejanza. Él Exacto. finalmente determinó hacernos a nuestra imagen, pero el hombre cae. Sí, Él no abandona, él no abandona. Él desde antes de la caída ya está con todo su plan de restauración y es lo que ha estado haciendo. Eh, Aquí hay una, ¿qué hora es? Y 15. Eh, me da cosa entrar al día segundo porque va a quedar muy empezado. Y más bien me gustaría a ver, primero que todo, si hay alguna otra inquietud. Una expresión muy preciosa, muy tierna y muy hermosa que no quiero dejar pasar, y es cuando él habla de que su espíritu se cernía sobre las aguas. Esa es una expresión que en el español no dice tanto como lo dice en el lenguaje original. Solamente la palabra que se usa en el lenguaje original solamente se usa en otro contexto, una sola vez adicional en toda la escritura. Y es cuando habla de que un águila vuela encima de sus polluelos y es como, como transmitiendo la idea de criar polluelos, como de contemplar lo que van a hacer ellos más adelante, ¿cierto? O sea, es el águila mirando sus polluelos y como enternecía por ellos, sabiendo que ellos el día de mañana van a alzar vuelo y van a volar muy alto también y van a ser completamente autónomos y esa águila contempla eso y es la misma palabra que se usa para el espíritu cirniéndose, o sea, moviéndose sobre la faz de las aguas, contemplando lo que va a llegar a ser eso, lo que va a llegar a ser ese ambiente y toda la creación en donde el ser humano es el centro de todo. Una figura muy tierna de parte del Señor, muy preciosa, hermoso. un amor maravilloso. Eh, a ver qué otra cosita se nos escapa. A ver. Iván, buscando siempre darnos la mejor parte, lo mejor de lo mejor.
diría yo. Sí, tal cual. Pues es que pensó en todo. Se van a dar cuenta de toda la creación. La intención es que el hombre pueda habitar de una manera plena y representarlo a él en toda la plenitud de su imagen. Ese fue el plan original. Debió ser muy triste, muy duro, muy doloroso la caída del ser humano, la caída de ese plan, pero de nuevo el Señor no abandona e inmediatamente ya está todo su plan de restauración en marcha. Eh, por aquí había una palabrita, hombre. A ver. El ciclo de tarde y mañana no es una medida cronológica meramente, sino que una estructura espiritual y funcional del tiempo. Define la manera correcta de medir los días, ordena el caos en ciclos de transformación, anticipa en cada día un modelo de redención, luz y restauración. A ver, es que había una... ¿Alguien más tiene alguna inquietud para no irnos al día segundo? Creo que Adrián hace 8 días tal vez tenía una inquietud acerca de si existía el globo terráqueo como tal en ese primer día. Creo que era esa la pregunta, Adrián, ¿o no? Sí, don Iván, era eso, era pues como tal, si ya existía la materia, pues, ¿me entiende? Porque el Señor vino, puso orden, ¿cierto? Pero mi inquietud era, antes de él venir a imponer ese orden, ya existía lo que hoy nosotros conocemos como el globo terráqueo o en sí la Tierra, pues, en general. No en la forma como la conocemos. Él precisamente lo que encuentra es una materia, pero él le da forma a esa materia, ¿cierto? Por eso el Génesis no habla de la creación de la materia, sino habla de siempre, pensemos, mire lo que dice aquí, siempre intención, propósito, ¿cierto? Entonces, el capítulo 1 de Génesis no habla de que no había absolutamente nada y él de la nada creó. No, no es la idea. Había una materia ahí. ¿Por qué estaba esa materia ahí? Pues por lo menos el capítulo 1 de Génesis no lo expresa. Tenemos maneras de intuir, ¿cierto? ¿Por qué estaba así? ¿Cierto? Siempre serán especulaciones. Pero el hecho es que él partió de esa masa sin forma y le dio orden para crear un ambiente para que el hombre pudiera habitar ahí. Y luego le entregó digamos, el manual de funciones al hombre para que pudiera ejecutar su plan. ¿Sí? Entonces, te respondo de esa manera. No hay evidencia de que existiera el globo terráqueo como lo conocimos. No hay evidencia, no. O sea, definitivamente no existía. Había una materia, ¿cierto? Y él lo que hizo fue darle forma. Darle forma. Vamos a ver aquí. Veíamos ese paralelo precioso también para no dejar ir esa figura de cómo el Señor precisamente ve esa masa sin forma, aprovechando el punto que teníamos, y hace semejante obra tan preciosa a partir de esa masa sin forma. Y de la misma manera, Mashiach
nos coge a nosotros desbaratados, unos más que otros, llenos de dolor, llenos de heridas, de falta de perdón, de falta de que nos perdonen, de culpa. Eh, Nos coge vueltos trizas y nos hace una nueva creación. Es algo demasiado precioso. Es una simetría perfecta. La creación del primer día y la creación de Mashiach en nosotros. Lo dice 2 Corintios 5:17, ¿cierto? De manera de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva creación. No es que el Señor ponga un parchecito o que medio maquille para tapar lo feo que hay debajo, no. Nueva creación. Tal vez en estos días comentaba con alguien de que a una persona no creyente, miren esto que les voy a decir, a una persona no creyente le cuesta dificultad pensar de que alguien pueda convertirse en una nueva criatura. Como conocen nuestro antes, la gente cree que uno se está haciendo, o es que leyó un librito y entonces está así por estos días, o que de pronto es que está andando con un amigo que lo está influenciando muy bien, le está dando muy buenos consejos, pero el misterio y la maravillosa realidad es que el Señor hace nuevas criaturas. Algo que, por eso un no creyente ve en un bandido, secuestrador, asesino, y que se convirtió al Señor y le parece increíble. No, oiga, entonces este se arrepintió y entonces se va a ir para el cielo después de que ha matado y ha secuestrado. Sí, 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 porque para el Señor no hay diferencia. Para el Señor el pecado nos pone a todos del mismo lado, de la necesidad de ser salvados. Entonces, como dicen por ahí, va a haber muchas sorpresas en la transformación, porque vamos a encontrar muchas personas allí que no pensábamos y quizás otras que pensábamos que iban a estar, no van a estar. Es algo tremendo, ¿cierto? El Señor mira muy distinto como vemos nosotros los hombres. ¿Alguna otra inquietud, familia? ¿O alguien que quiera hacer algún comentario para que entonces, si no, nos despidamos en oración? ¿Algún otro comentario allí? Don Iván, yo te puedo hacer una pequeña pregunta. Claro que sí, Adrián. Siendo la verdad tan clara, no solamente la verdad pues del Señor, sino por ejemplo esto que estamos hablando de Génesis, porque aún para la ciencia y para muchas personas es más fácil hablar de la creación por teorías científicas que realmente por algo tan, no solamente tan antiguo, sino que sustenta esta verdad de una manera tan profunda y especial. Adrián, mira, lo que yo pienso. La escritura dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las personas no creen en la creación por un ser infinitamente poderoso, amoroso y sabio, pero no tienen ninguna dificultad para creer que en un lugar del universo se juntaron átomos de plomo, de oxígeno, de carbono, de nitrógeno, y hubo una chispa y salió un pajarito. Y dice, ¿qué? No lo puede entender, ¿cierto?
y se hacen matar por ese conocimiento. Yo, como alguien lo expresaba, se necesita más fe para para creer en el Big Bang que para creer en Dios. Eso, eso es de ahí. Ahora, quizás ahí estábamos todos nosotros. Cuando el Espíritu llega la luz, ¿cierto? Y el Señor empieza a traer este conocimiento y uno cada vez lo ve con más lógica, lo ve con más peso, con más certeza. Cosas que, como alguna vez hablábamos, Adrián, cosas que en un momento determinado eran opiniones, poco a poco se van volviendo creencias y más adelantico se vuelven convicciones. Esa es la idea, y poder hacer que todas estas cosas que inicialmente son un poquito oscuras o grises las podamos entender para que entendiéndolas tengan el potencial de volverse convicciones. Cuando uno está convencido de algo, lo puede explicar y sustentar con mucha facilidad, mucha facilidad. Fuera de que tenemos el ayudador, que es el Ruach, que nos va a dar las palabras indicadas. Pero, Iván, pero solo entrando, bueno, en las raíces, ¿verdad? Es que uno puede entender esto correctamente, porque todos los años que uno estuvo, supuestamente, Sí, en un cristianismo que lo que enseñó es prácticamente lo que el mundo enseña. tal cual. Tristemente, porque ahora, estando en esto, veo ese torbellino en mi cabeza de lo que me enseñaron y lo que en realidad es, que no es fácil, y mucho menos ya a mi edad. Digo, my goodness. O sea, es muy triste. Bueno, claro, el Señor me escogió, soy su hija, pero este conocimiento, solo entrando en esto es que lo podemos ver. Total, total, total. No hay otra manera. Mire, por eso me No, gustó hacer el ejercicio que hicimos al principio. Uno lee el texto plano en español y ¿qué podrá sacar de ahí? Y miren esto, todo, no quise pasar por ahí, pero mire, todo esto sale solamente de 3 versículos. Gloria al Padre, gloria al Señor. La gratitud con Él es infinita porque es una riqueza que no teníamos esperanza, o sea, pero ni remota de entrarle a esto. Gloria al Señor. Le voy a pedir a Graciela que nos despida en oración. Dentro de 8 días les prometo que les voy a dar un regalito, una perla Tejani que te vas a pegar una cosa, una alegrada muy tremenda. Es algo muy precioso, de un concepto también que uno creía que lo entendía, pero lo vamos a entender todos y va a ser algo muy precioso. Grace, Graciela, si nos despides en oración, te agradezco. Bueno, o Maritza, si nos quieres despedir en oración, Maritza. Perdón, era que no encontraba aquí el micrófono. Bueno, disculpa. Estaba en el celular. Ok. Vale, vale. Padre Santísimo, Señor amado, te alabamos, te damos gracias por todas tus maravillas que nos permite, Señor, aprender cada día más, Señor. Estamos muy agradecidos con el privilegio que tenemos, Señor, de estar aprendiendo, Señor, más y más de toda tu grandeza. Ayúdanos, Señor, a cada día a tenerlo presente, Señor, y a ser agradecidos y poder compartir con otros, Señor amado. Asimismo nos encomendamos a ti en esta noche, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos guarde
y en esta semana continuemos meditando, Señor, en tu palabra. Te damos a ti toda la honra y oramos por los méritos de Yehoshua HaMashiach, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén y amén. Familia, Dios los bendiga. Gracias. Que pasen. Gracias, Iván. Gracias. Feliz Gracias. noche a Noche. Feliz todos. Feliz noche. noche. Gracias a todos. Un Feliz abrazo. Un noche. abrazo. Un abrazo. Gracias, Ivancito, una vez más. Buenas noches, descansen. Buenas Muchas noches. gracias. Chao, Bye. chao.